Ya tenemos la presencia del señor, el doctor Omar Méndez, jefe del Instituto Nacional Penitenciario, a quien le damos la bienvenida y consideramos que un plazo prudente de 10 minutos para que él nos exponga justamente sobre la materia que se le ha acusado la invitación. Doctor. ¿Ahí se me escucha? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sí. Buenas tardes, señoras y señores congresistas. Se me ha citado para explicar el ordenamiento legal que sustenta justamente este beneficio penitenciario sobre libertad de cumplimiento de condena con redención de la pena por el trabajo y educación. Mi nombre es Omar Méndez Irigoyen, soy presidente del Consejo Nacional Penitenciario y me acompaña el señor Percy Rojas Aguirre, director del establecimiento penitenciario de Ancón 2, que nos está acompañando, y otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario. Hemos preparado una presentación, presidente, para poder explicar este beneficio penitenciario. ¿Podría realizar la presentación, sí? Sí, adelante. Ya, muchísimas gracias. En la diapositiva que estamos viendo se encuentra señalado la regulación de los beneficios penitenciarios. Es el artículo 47 del texto único ordenado del Código de Ejecución Penal el que señala en su artículo 47 la lista de los beneficios penitenciarios que existen en nuestro ordenamiento jurídico legal vigente. Podemos ver en el punto 1 que está el permiso de salida, en el punto 2, subrayado, la redención de la pena por el trabajo y educación, en el punto número 3, la semilibertad y la liberación condicional, y en el punto 5, la visita íntima, y punto 6, otros beneficios. Sobre este punto quiero señalar que el permiso de salida, la redención de la pena por el trabajo y la educación y la visita íntima son beneficios penitenciarios que otorga la máxima autoridad administrativa de un establecimiento penitenciario, es decir, el director del establecimiento penitenciario. Y con relación a la semilibertad en el punto 3 y en el punto 4 y la liberación condicional son beneficios penitenciarios que los da el juez, el Poder Judicial. Por excelencia, esos son los beneficios penitenciarios que son libertades anticipadas si se ha cumplido la mitad de la pena o un tercio de la pena, ¿no? Eso está señalado en el artículo 47 que les mostramos aquí. La segunda diapositiva, por favor. Es el reglamento del Código de Ejecución Penal el que regula en el artículo 210 el procedimiento de la redención de la pena. Justamente este beneficio penitenciario que lo otorga el director del establecimiento penitenciario. Y quiero leer para poder contextualizarnos, por favor, tal cual el reglamento del Código de Ejecución Penal. En su artículo 210 señala: para el cumplimiento de la condena, el interno podrá acumular el tiempo de permanencia efectiva en el establecimiento penitenciario con el tiempo de pena redimido por trabajo o educación. En este caso, dentro del término de 48 horas antes de la fecha de cumplimiento de la pena, a solicitud del interno, el director del establecimiento penitenciario organizará un expediente de libertad por cumplimiento de condena que debe contener los siguientes documentos. El último párrafo de este artículo señala: concluida la formación del citado expediente, y hoy día hemos traído el expediente administrativo para poder entregar a la comisión, el director del establecimiento penitenciario resolverá tal petición dentro de 2 días hábiles. En caso de excarcelación, comunicará al director regional del Instituto Nacional Penitenciario de su jurisdicción. Siguiente diapositiva. Estas son las 3 normas, y las estamos presentando, que señalan la competencia administrativa del director del establecimiento penitenciario para otorgar el beneficio penitenciario de cumplimiento de condena con redención de la pena de trabajo y estudio. Y acá quiero señalar que el Código Procesal Penal del año 2004 reserva la competencia en materia y regulación de beneficios penitenciarios
al Código de Ejecución Penal. Y es el Código de Ejecución Penal el que indica el procedimiento y requisitos de la libertad por cumplimiento de condena con tiempo redimido por trabajo y educación en el reglamento del Código de Ejecución Penal, ¿no? Y justamente el reglamento, que es la norma que desarrolla el Código de Ejecución Penal, el reglamento del Código de Ejecución Penal, señala en el artículo 210 que es el director del establecimiento penitenciario el competente para resolver los pedidos de libertad de cumplimiento de condena con tiempo redimido por trabajo y educación. Acá quiero señalar, señor presidente, señores congresistas, que ambas normas tienen rango de ley. Me refiero al Código Procesal Penal y al Código de Ejecución Penal. Y es el Código Procesal Penal el que señala en diferentes artículos que en materia de regulación de beneficios penitenciarios debemos ir al Código de Ejecución Penal para justamente señalar los procedimientos. Es más, el Código de Ejecución Penal es el código madre que utiliza el sistema penitenciario para poder otorgar faltas, beneficios penitenciarios, procedimientos de carácter administrativo. Es la norma más utilizada por cualquier director de un establecimiento penitenciario. Siguiente diapositiva, por favor. Además, queremos mostrar, señores y señoras congresistas, que el Tribunal Constitucional ya ha señalado también en su jurisprudencia el beneficio administrativo penitenciario de liberación por redención de la pena. Y justamente en la sentencia recaída en el expediente número 01887-2021, proceso habeas corpus TC Moquegua, el Tribunal Constitucional afirma la competencia administrativa penitenciaria en materia de beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo o estudio. Y señala, y hemos traído el extracto en el fundamento jurídico número 7 de esta sentencia, que el cumplimiento de condena, y estoy citando al Tribunal Constitucional, el cumplimiento de condena con la contabilización de la redención de la pena implica una excarcelación anticipada a la judicialmente impuesta bajo un procedimiento administrativo penitenciario de carácter documental valorativo, cuya resolución no concierne a judicatura constitucional. Quiero resaltar que acá el propio Tribunal Constitucional ha señalado que es un procedimiento administrativo penitenciario, justamente las libertades por cumplimiento de pena con redención en trabajo y estudio. Siguiente diapositiva. Es en el artículo 210, que es el reglamento del Código de Ejecución Penal, en donde se regulan los pasos para solicitar este beneficio penitenciario administrativo. En el paso 1 señala este procedimiento que el interno debe presentar esta solicitud ante el director del establecimiento penitenciario. En el paso número 2, el director del establecimiento penitenciario organiza el expediente y su expediente, que ahora lo vamos a compartir, tiene un informe legal, tiene informes de las oficinas de registro penitenciario, tiene las planillas que tienen los cuadernos por trabajo o educación en donde ha estado inscrito el interno y al final contiene una resolución directoral que señala si la persona se le otorga o no el beneficio penitenciario por la redención de la pena, ¿no? Bueno, y como último paso, el director del establecimiento penitenciario resuelve el pedido en 2 días hábiles una vez de haber organizado este expediente. En la siguiente diapositiva hemos recogido estadística de nuestra unidad, de nuestra oficina de estadística en el Instituto Nacional Penitenciario para conocer cuántas libertades se han dado desde el año 2012 hasta junio del año 2022. Ya han sido 25.347 excarcelaciones aplicando este beneficio penitenciario administrativo. En lo que va del año 2022 se han dado 1.301 libertades por este beneficio que dan los directores de establecimientos penitenciarios a nivel nacional, y también me permitió traer la lista con los nombres de las personas que han egresado en estos últimos 3 años para que la presidencia pueda tomar conocimiento de los nombres. Y esto lo voy a dejar para que lo puedan revisar. Nos hemos permitido también traer algunos aspectos principales en el caso particular conforme al oficio que se me cursó sobre el caso del señor Antauro Malatazo. Y voy a presentar algunos aspectos importantes para que se conozca el procedimiento que se dio en este caso. Siguiente, por favor. Para analizar este caso, y esto consta en el expediente administrativo, tenemos que recordar
que el señor Humala Tasso fue condenado por 5 delitos de conformidad a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Fue homicidio simple, daño agravado, sustracción o arrebato de arma de fuego, secuestro y rebelión. Esos son los 5 delitos por los cuales fue condenado el señor Humala Tasso de acuerdo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y ahora yo voy a poder explicar también cuáles son las implicancias de que haya estado condenado por estos delitos, ¿no? En la siguiente diapositiva quiero referirme y estamos señalando todos los establecimientos penitenciarios en donde ha estado el señor Humala Tasso. El penal de Ancón 1, el penal de Virgen de la Merced, la base naval, que es el centro de reclusión de máxima seguridad de la Marina de Guerra del Perú, el penal Ancón 2, y bueno, y se repiten, ¿no? Sobre este punto yo quiero señalar, porque hemos escuchado algunos comentarios, de que el penal Ancón 1, el penal Ancón 2 y el penal de Virgen de la Merced son establecimientos penitenciarios de administración del Instituto Nacional Penitenciario. El único que no tiene la administración del INPE y está a cargo de la Marina de Guerra del Perú es la base naval, el CEREC, el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad. Por lo tanto, los penales de Ancón 1, en donde ha estado ahí justamente un gran periodo, de 2005 al 2012, el penal de Ancón 2 y el penal de Virgen de la Merced, tiene directores que pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario. Tiene personal docente del Instituto Nacional Penitenciario y está custodiado por agentes del INPE. Esto es de público conocimiento y quiero señalar que si bien es un penal que está al interior de un complejo militar, es de administración del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Y por qué lo señalo? Porque es en estos 3 penales en donde se registran las actividades de trabajo y educativas. Las actividades de trabajo y educativas conforme a las planillas que señala el reglamento del Código de Ejecución Penal. El único lugar en donde no se le ha contabilizado trabajo o estudio es en la base naval, en el CEREC, en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, que estuvo por un periodo de abril del 2012 a noviembre del 2012, conforme registran los sistemas del Instituto Nacional Penitenciario. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva estamos señalando, y vamos a dejar la presentación a los señores y señoras congresistas, los días de trabajo y educación por año que se han contabilizado para el caso del señor Humala Tasso. Desde el año 2005, que es su ingreso al sistema penitenciario, hasta el año 2020, que es donde registra actividades de trabajo y educativas. Sobre este punto queremos señalar que en materia de redención de la pena hay que analizar siempre los delitos. Y en el caso del señor Humala Tasso, al haber estado condenado por el delito de secuestro, se aplica la ley 28760, una ley que modifica justamente el delito de secuestro y señala expresamente en esa norma de que la redención de la pena en el caso del señor Humala Tasso tiene que ser a razón del 7 por 1, es decir, 7 días de trabajo es un día de redención o 7 días de estudio es un día de redención. Quiero acá señalar de que esta modalidad es la menos beneficiosa para los internos, porque existen el 2 por 1, el 3 por 1, 4 por 1, hasta 6 por 1, y la menos beneficiosa es la modalidad del 7 por 1. Yo quiero señalar de que desde el ingreso del señor Humala Tasso al sistema penitenciario hasta el año 2020 se ha aplicado la modalidad del 7 por 1. ¿Por qué? Porque lo permite los delitos por los cuales él ha estado condenado. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una solicitud que el propio señor Humala Tasso solicita ante el Poder Judicial. Y él pide a la tercera sala penal liquidadora que se le aplique la liberación condicional, ¿no? El beneficio penitenciario de liberación condicional. Pero como he explicado, el beneficio penitenciario de liberación condicional, así como la semilibertad, solo los otorga los jueces, no los otorga el INPE. Y en esa resolución en la que él le solicita a la tercera sala que se le aplique el beneficio penitenciario de liberación condicional,
la propia sala señala, bueno, no otorgándole el beneficio, le señala en su motivación que los condenados por delito de secuestro podrán acogerse a los beneficios penitenciarios siguientes y nombra uno, redención de la pena por trabajo y educación. Es decir, la misma jurisprudencia en el caso concreto señala de que el camino a seguir para el señor Humala Tasso era que se acoja al beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo y estudio, pero no se le da la semilibertad bajo el análisis de el juez, o de la sala, perdón, en este caso. Esto fue en el año 2021 y ahí dejamos el número de resolución para que se pueda ver. En esta diapositiva, la siguiente, también se ha escuchado muchos comentarios de que si era exigible el informe psicológico y el pago íntegro de la reparación civil. Yo sobre este punto quisiera señalar de que el artículo 210 del reglamento del Código de Ejecución Penal señala que las personas que han sido condenadas por el delito de secuestro con subsecuente muerte están condicionados a que se presente un informe psicológico y el pago íntegro de la reparación civil. Sin embargo, como he explicado al inicio, al señor Humala Tasso se le condena a 19 años de pena efectiva, pero no por el delito de secuestro con subsecuente muerte, sino con el delito de secuestro y por otro lado con homicidio simple. Es por eso que los delitos por los cuales él ha estado condenado sí han permitido la redención de la pena en la modalidad del 7x1, como he señalado. Esto se recoge en el informe legal del establecimiento penitenciario Ancón 2, que justamente ahí se organiza el expediente, ¿no? Y además sustentado en el artículo 210, inciso 5 del reglamento del Código de Ejecución Penal. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que los delitos por los cuales él fue condenado permitían la redención, el ordenamiento legal lo permite, y eso es lo que ha ocurrido en esta situación que vamos a seguro detallar con las preguntas. Hemos trabajado una línea de tiempo para hacer de conocimiento cuántas veces el señor Humala Tasso presentó ante la dirección del establecimiento penitenciario Ancón 2 la solicitud de beneficio penitenciario de libertad por redención de la pena de trabajo y educación. Y el INPE ha señalado de que hasta en 3 oportunidades el señor Humala Tasso presenta esta solicitud ante el director del establecimiento penitenciario, ya que hemos recogido extractos y también hemos traído todas las resoluciones para que se pueda ver en la línea de tiempo cómo han estado fallando estas resoluciones y cómo vamos a poder explicar algunos argumentos importantes. En el año 2020, el señor Humala Tasso presenta una solicitud de este tipo de beneficio administrativo ante la dirección del establecimiento penitenciario de Ancón 2. Y la resolución directoral del 11 de noviembre del 2020 le resuelve no otorgar libertad por cumplimiento de condena por redención de la pena y trabajo y educación. ¿Por qué? Porque se hace un cálculo. A ese momento, al 11 de noviembre del 2020, la reclusión efectiva del señor Humala Tasso era de 15 años, 10 meses y 8 días. Y su pena redimida en la modalidad del 7x1, es decir, contando los días que ha trabajado o estudiado, era en ese momento, en noviembre del 2020, de 1 año, 4 meses y 20 días. Al sumar la reclusión efectiva más la pena redimida, nos da un total de 17 años, 2 meses y 28 días. La conclusión del director del establecimiento penitenciario de Ancón 2 en ese momento fue que el señor Humala Tasso no cumplía el plazo total de la pena, esto es 19 años de pena privativa de libertad, es decir, no llegaba. Pero en ningún extremo de esta resolución que hemos traído el día de hoy se señala que alguno de los delitos por los cuales él ha sido condenado está prohibido de redimir. Eso no se señala en ningún extremo, es decir, estaba habilitado porque él fue condenado por una figura diferente al secuestro con subsecuente muerte, sino por el delito de secuestro en su modalidad básica, se comenta. La siguiente diapositiva, por favor. En el año 2022, el señor Humala Tasso vuelve a presentar una solicitud de libertad por redención de condena por trabajo y educación. Y el 20 de mayo del 2022 no se le otorga la libertad. ¿Por qué? Porque la resolución señala
que el señor había redimido solo 8 meses y 25 días y no se le da libertad. Pero acá quiero señalar algo. En esta resolución, el señor Humala Otazo señala una reconsideración. ¿Por qué? Porque no se le tomó en cuenta sus días en las que estuvo inscrito en materia de educación. O sea, se le estaba justamente redimiendo menos, porque en la anterior resolución tenía 1 año y 4 meses y algunos días, ¿no? Entonces, él solicita una reconsideración al establecimiento penitenciario y se emite la siguiente resolución que estoy mostrando, que es del 8 de junio del 2022, resolución directoral 71-2022, que resuelve no otorgar libertad por cumplimiento de condena por redención de pena y por trabajo y educación. ¿Por qué? Porque la reclusión efectiva en ese momento fue de 17 años, 5 meses y 5 días, y su pena redimida, acá ya justamente subsana la dirección del establecimiento penitenciario Ancón II, de pena redimida tiene 1 año, 5 meses y 13 días. Si se suma la reclusión efectiva con la pena redimida, nos da un total de 18 años, 10 meses y 18 días, pero aún no alcanza todavía los 19 años de pena efectiva por la cual fue condenado y por lo tanto se le resuelve no otorgarle la libertad. Pero como queremos mostrar, ya era una situación esta que el transcurrir del tiempo iba a hacer que se iba a llegar a ese objetivo, ¿no? Es decir, a que se le contabilice su carcelería efectiva más su redención de la pena. Es por eso que en la siguiente resolución directoral del 17 de agosto del 2022, el establecimiento penitenciario de Ancón II le otorga la libertad porque se calcula en los días trabajados fueron 1890 en estos 3 establecimientos penitenciarios, Ancón I, Ancón II y Virgen de la Merced, la cantidad de días estudiados ha sido 1807 y cuando se suma a ese momento la reclusión efectiva que fue de 17 años, 7 meses y 14 días con la pena redimida que fue de 1 año, 5 meses y 13 días, sí, 1 año, pena redimida. Sí. Sí, se le suma la pena redimida, da un total de 19 años con 27 días. ¿Qué quiero decir con esto? De que la fórmula de la redención de la pena es una fórmula en donde hay que sumar la carcelería efectiva más el tiempo que él ha estado inscrito en actividades de trabajo o en actividades educativas. Sumado esos 2 plazos se llega justamente a el año total y en este caso en particular el establecimiento penitenciario Ancón II señaló que ya se había cumplido con 19 años y 27 días y por lo tanto se otorga la libertad y tengo entendido que se da el 19 de agosto, ¿no, director? El 17 de agosto se da la libertad y la escarcelación se da el día 19 de agosto. Ha sido una presentación, presidente, con los aspectos principales de este caso de redención de la pena y lo que queremos sostener es de que este es un trámite que lo realizan los 69 directores de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Es un caso que, como hemos podido señalar, se da desde hace muchos años y que se cuenta con justamente la competencia del director del establecimiento penitenciario para otorgarlo. Nosotros hemos traído copias de de la resolución directoral del establecimiento penitenciario de Ancón II, de las planillas, de las actividades de trabajo y las actividades educativas, así como los respectivos informes para poder demostrar y señalar de que esto es un procedimiento de conformidad con el ordenamiento legal vigente. Esa ha sido la presentación, presidente, señores y señoras congresistas, y estamos aquí para poder responder las preguntas que estimen pertinentes. Gracias, doctor Omar. Dejamos en uso de la palabra a los congresistas que lo estimen pertinente. Sí, señor presidente. Un saludo a los representantes del Instituto Nacional Penitenciario. Justamente en razón al reglamento de la Ley de Ejecución Penal,
en sus disposiciones generales, en cuanto a los beneficios penitenciarios, dice el artículo 167, y lo leo textualmente. Los informes emitidos por los profesionales que integran el órgano técnico de tratamiento para efecto de solicitar un beneficio penitenciario deberán expresar criterios que permitan al magistrado sustentar el sentido de su resolución. Esto es disposiciones generales para todo cuanto se refiera a beneficios penitenciarios. Pregunta, ¿contó esta decisión con la decisión del magistrado? Bueno, como hemos señalado, en este tipo de beneficio penitenciario y como hemos explicado, no interviene el Poder Judicial, no interviene el juez. Entonces estamos hablando, perdón, de una violación directa al reglamento del Código de En lo Ejecución absoluto, Penal. se ha ¿O respetado. de repente es letra pero- muerta? Congresista, a través de la presidencia, por favor. Sí, presidente, disculpe usted. Estamos hablando de un artículo, de una disposición general de los beneficios penitenciarios y es el reglamento del Código de Ejecución Penal. ¿Nos está diciendo entonces el señor representante del INPE de que esto es letra muerta? Trasladamos la pregunta al Nunca he doctor. dicho que ha sido letra muerta ni que esto no es así. Ya señalé en su comienzo de que los beneficios penitenciarios están señalados en el artículo 47 del Código de Ejecución Penal. Y si podemos revisar, como he señalado, no todos los beneficios penitenciarios ahí señalados están a cargo de los jueces. Me he referido a el permiso de salida, que lo da el director del establecimiento penitenciario, la redención de la pena por trabajo y educación, que lo da el director del establecimiento penitenciario, y la visita íntima como otros beneficios penitenciarios. La revisión judicial es en el caso de la semilibertad y la liberación condicional. Y mis argumentos para sostenerlos son justamente el mismo Código de Ejecución Penal que regula en el 49, 50 y 51 la redención de la pena y en el reglamento también del Código de Ejecución Penal. Tiene la palabra el congresista Muñante. Sí, tengo aquí el artículo 47 donde solo hace una lista de los beneficios penitenciarios. No sé si usted puede dar lectura al código que usted tiene donde diga de que para esos beneficios no se necesita la Congresista, por favor, Sí. nuevamente, a través de la presidencia. Sí. No, que se especifique o que se dé lectura, por favor, a la parte legal del código donde diga de que para tales efectos sí se necesita la autorización de un juez y para otros efectos no. Por favor, gracias. Traslado la pregunta al Lo señalo. doctor Omar. Ya. El artículo 47 del Código de Ejecución Penal señala beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios son los siguientes: permiso de salida, 2, redención de la pena por trabajo y la educación, 3, semilibertad, 4, liberación condicional, 5, visita íntima y 6, otros beneficios penitenciarios. Se puede consultar a todos los establecimientos penitenciarios del país y todos saben. Pero bueno, quiere que le responda con la regulación. Perfecto. Es justamente el artículo 210 del reglamento del Código de Ejecución Penal, porque el reglamento desarrolla el Código de Ejecución Penal, el cual en su artículo 210 señala, primer párrafo: para el cumplimiento de la condena, el interno podrá acumular el tiempo de permanencia efectiva en el establecimiento penitenciario con el tiempo de pena redimido por el trabajo y educación. Y en el último párrafo, como hemos señalado en la presentación, señala que la formación de este expediente está a cargo del director del establecimiento penitenciario. Lo dice expresamente el reglamento del Código de Ejecución Penal. Y resolverá tal petición dentro de 2 días hábiles. En caso de excarcelación, señala el reglamento del Código de Ejecución Penal, comunicará al director regional del Instituto Nacional Penitenciario. Es decir, se le confiere justamente la competencia administrativa al director del establecimiento penitenciario. Pero sería muy importante también, presidente, señalar de que se pueden justamente pedir o podemos alcanzar a esta mesa, a esta comisión,
todas las resoluciones directorales que han dado justamente este tipo de excarcelaciones, este tipo de beneficios penitenciarios, en donde no ha participado el juez y se han dado desde el año 2012 hasta el año 2020 en más de 25.000 oportunidades. Y eso es un dato objetivo y verificable para poder señalar la transparencia de este procedimiento a cargo del director del establecimiento penitenciario. Por favor, presidente. Por favor. Vicepresidente. Sí, muy amable, congresista. A ver, hemos sido testigos de que, presidente, no se ha puntualizado el texto legal, ha hecho mención al artículo 210 que habla específicamente de la formación del expediente, no dice en ninguna parte que solamente el INPE decide la libertad en caso de que se aplique ese beneficio, y yo vuelvo a leer el reglamento al que hace mención en su artículo, ¿ya? Disposiciones generales, en su artículo, a ver, que he leído hace un ratito, que el expediente, ya, un ratito por favor. No, no es el 167. A ver. De acuerdo con el artículo 2, inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Lo que significa que solo el juez puede modificar, en los casos de una sentencia penal, los términos de la propia sentencia en razón de lo que la ley dispone con relación a los beneficios penitenciarios. Además, solamente para precisar que el reglamento está aprobado por una resolución suprema, no legislativa, como se establece en el Código de Ejecución, que en todo momento manda la intervención de un juez, ya que solo el juez puede cambiar, modificar las sentencias que ellos hayan expedido. Y en este caso, es una autoridad administrativa la que ha modificado los términos de la sentencia o el plazo o el quantum de la pena a través de una resolución administrativa. Nosotros no podemos privilegiar una norma de rango inferior frente a la ley y a la Constitución. Y por tanto, ese decreto supremo resulta inaplicable por ser incompatible con la Constitución. Es lo que quería yo hacer la precisión correspondiente en relación a estos temas que han debido ser de conocimiento de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. En tanto, el artículo 51, además de la propia Constitución, manda a todo funcionario público y a todos los ciudadanos en general privilegiar la Constitución por encima de cualquier norma de rango inferior. Gracias. Gracias, congresista Echaíz. Le rogaría al doctor, al jefe del INPE, que tome nota de las preguntas para agilizar y damos pase a los congresistas que han pedido el uso de la palabra. Luego, por eso, porque seguramente van a haber más interrogantes y así agilizamos. Gracias. Ha pedido el uso de la palabra la congresista Luque en la plataforma. Luego el congresista Balcázar. Sí, gracias, presidente. Presidente, en realidad me llama mucho la atención el estilo en el cual, ¿no?, al inicio de la sesión se hizo un
debate de que no se hacía invitados a los funcionarios como una lógica de investigación, y se recordó que esta no era una comisión investigadora, pero en realidad el tono pareciera que se está investigando, ¿no? Por eso es que se hizo todo, se cuestionó todo para que no se ponga en orden del día los otros invitados que había generado la presidencia. Entonces, sí me llama mucho la atención que ahora sí, digamos, haya un tono diferente, ¿no? Pero lo segundo que quiero señalar y que creo que es importante es que estamos aquí hablando ante un caso más allá de los temas políticos, hay un caso jurídico acá. Y los temas de redención de la pena, y eso creo que lo sabemos todos los abogados, es un tema que le corresponde y quien lo aplica es el INPE. Y la explicación que ha dado es claramente establecida. Entonces, aquí yo no veo, digamos, cuál es el objetivo al cual se quiere llegar. No es cierto, todo el mundo sabe que aquí el INPE no tiene ninguna facultad de alterar ni cambiar ninguna sentencia, y entiendo que eso no se ha hecho. Y en todo caso, quisiera preguntarle al director del INPE si ellos han modificado o han alterado una sentencia. A ver, que nos precisen, ¿no? Para aclarar, porque parece que se desliza que el INPE habría alterado, modificado una sentencia, que nos precise si se ha alterado o no se ha alterado la sentencia. Y dos, que puedan volver a detallar, digamos, finalmente a cuánto se redimió la pena de la cual entiendo el Poder Judicial estableció y a cuánto se redimió. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Balcázar. Muchas gracias. Estaba escuchando este caso de Antauro Humala, que obviamente el personaje arrastra una serie de interpretaciones en favor y en contra, políticamente hablando, pero jurídicamente es lo que interesa acá. Si se trata el caso Antauro Humala de haberse otorgado un beneficio penitenciario o es simplemente una resolución por cumplimiento de pena, que es otra cosa. No podemos llevar al caso de los beneficios penitenciarios donde a los principios generales que acabo de escuchar, que se ha dado lectura de forma general, pero ese es para un beneficio, por ejemplo, de libertad, semilibertad, ¿no es cierto?, etcétera, que están contemplados en el Código de Ejecución Penal. Pero cuando un interno comúnmente está preso y redime por trabajo, el INPE con su equipo técnico le hace el cómputo y inmediatamente lo excarcela por cumplimiento de su sentencia. Eso es elemental guaso, como decía Perremiso, ahí no me parece a mí que podamos entrar en discusión. Ahora, que no nos guste que Antauro Humala sale, con mucho respeto a los colegas, pero la verdad la cosa es que aquí es una cuestión de números. Y se ha cumplido a mi modo de ver. No le veo yo otra razón para llevarlo a un beneficio penitenciario. Si yo lo comprendo dentro de los beneficios penitenciarios, ahí sí tengo que pasar por el juez obligatoriamente. No puedo irme a un beneficio si es que el juez no lo evalúa e incluso me puede decir, no pasas, y tengo que apelar. Y de repente me falta más tiempo para el beneficio, tengo que cumplir con el tiempo que me falta. De tal manera que yo creo que acá me parece que es un tema ya decidido y que yo sepa no hay ningún reclamo judicial, ninguna demanda planteada, ninguna cosa por el estilo. Y si el Congreso no tendría prácticamente allí ya ninguna acción que hacer. Y yo entiendo la preocupación, por supuesto, el personaje ha modificado el mapa político en este momento, la gente no sabe con quién alinearse ahora. Bueno, pero ya pasará ese momento. Yo creo que en realidad no debemos hacer confundir las cosas, y yo estoy muy claro en eso. Y he visto y conozco el Poder Judicial por dentro y veo que en este caso no se trata, como repito, ningún beneficio penitenciario, sino que me lo diga alguien acá que se trata el caso Antauro de una solicitud de beneficio penitenciario. No existe, no existe. No, y el reducido de la pena. Presidente. No, es otra cosa. Todo preso que entra tiene que recibir pena, pues, por el trabajo y educación. Presidente. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra Presidente. el congresista Muñante. Muy amable, presidente. Muchas gracias. Presidente, no estamos hablando de cumplimiento de pena. Ojo, si acá se trata de confundir. No es cumplimiento de pena. Cuando hay cumplimiento de pena, el INPE obviamente tiene la decisión unilateral de liberar al reo. Estamos hablando de un beneficio penitenciario.
que está claramente definido en el Código de Ejecución Penal. Y este artículo donde menciona que es el magistrado quien resuelve el pedido, quien sustenta su decisión en una resolución, es el marco general de todo beneficio penitenciario. Doctor Balcázar, usted ha sido juez, sabe muy bien que las disposiciones generales Precisamente, rigen colega, para todos los la beneficios interrupción. penitenciarios, no solamente para unos o para otros no. La redención de la pena es un beneficio penitenciario. Entonces, lo decide un juez siempre. Entonces, señor presidente, por favor, que quede constancia de eso. Muchas gracias. Gracias. Si no, parece que están, señora secretaria, en la plataforma. Sí, sí. Ya, la congresista Juárez tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Solamente poner, digamos, atención en la documentación que nos han alcanzado de parte del INPE. Y hay cosas que definitivamente llaman la atención, ¿no? Lo que se sostiene es que ha habido una redención de pena por el trabajo, y acá nos alcanzan el libro de planillas de control educativo del interno Antauro Humala. Entonces, acá lo que vemos es que, por ejemplo, en el establecimiento penitenciario Virgen de la Merced, el interno Antauro Humala, digamos, obtiene este beneficio porque de acuerdo a la capacidad lograda, por ejemplo, logra combinar colores. Esto dice, ¿no?, que esto es digamos, parte del trabajo que él ha hecho, ¿no? Luego dice que también en el penal Virgen de la Merced, en el año 2018, la capacidad lograda de parte de Antauro Humala es la preparación de postres. O sea, ahora sabemos que él ya sabe preparar postres, ¿no? Entiendo. Luego, la capacidad lograda en el penal Virgen de la Merced, en el año 2018 también, realiza Antauro Humala proyectos de Hello Kitty con habilidad y destreza. Esto es digamos, lo que ha significado que él pueda salir rápidamente porque ha logrado estos objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa ha logrado en el penal Virgen de la Merced? En el año 2018 también, preparación de platos fríos. ¿Qué otra cosa ha logrado? Platos criollos. O sea, ya sabe hacer también Antauro Humala platos criollos. También ha logrado dulces navideños. O sea, Antauro Humala ha trabajado aprendiendo a hacer dulces navideños. También en la elaboración de chocolates navideños en Virgen de la Merced. Entonces, la verdad es que yo me pregunto si es que esto realmente se toma con la debida seriedad, ¿no? También ha confeccionado flores de tulipanes, o sea, él sabe ya hacer tulipanes, se ha capacitado en hacer tulipanes, y también aplica técnicas del arte de danzas folclóricas de nuestro país. O sea, él sabe también, seguro le han enseñado a bailar en sus horas de estar, digamos, en el penal, ¿no? Y también reconoce las técnicas de bizcochos de acuerdo a la creatividad y el modelo. Entonces, esto, la verdad es que pareciera que yo no conozco la realidad penitenciaria y lo reconozco públicamente, pero la verdad es que esto parece poco serio, señor presidente. Parece poco serio que la verdad se le haya dado libertad a una persona que asesinó a 4 policías por aprender a hacer dulces navideños, ¿no? Parece poco serio. Gracias, señora congresista. Corremos traslado al doctor Omar. Sí, muchas gracias, congresista. Quizás un poco, y es importante también señalar, de que, claro, leer uno por uno algunas planillas, ¿no?, en donde señalan estos puntos que son parte justamente del rubro de hostelería y turismo que nos da el Ministerio de Educación, puede parecer, claro, un poco ridículo. Pero hay que señalar que la realidad penitenciaria no puede ser analizada en función a una persona, sino que hay que ver qué hay en los 69 establecimientos penitenciarios del Perú y qué servicios da justamente el Estado a los internos del Perú. El trabajo penitenciario se da en más de 22.000 personas y sin dudas
tenemos que mejorar porque sabemos que hay mucha precariedad en los establecimientos penitenciarios. Pero yo quiero señalar que en las modalidades educativas, que no son inventadas por el INPE, son coordinadas con el Ministerio de Educación, la oferta educativa que se da al Instituto Nacional Penitenciario, los más de 15.000 internos que están matriculados en actividades educativas, son la educación básica regular a nivel inicial, que se da para menores de 3 años, porque existen 93 niños en establecimientos penitenciarios en este momento, porque lo permite la legislación. La educación básica alternativa, que es culminar la primaria y secundaria, que hay una gran demanda también para poder acceder a este tipo de educación, y la educación técnica productiva. Y la educación técnica productiva que existe en establecimientos penitenciarios al día de hoy está catalogada en los siguientes rubros ocupacionales, porque son actividades ocupacionales para que la persona pueda tener un empleo. Son artesanía y manualidades, cuero y calzado, actividades agrarias, computación informática, construcciones, electricidad electrónica, estética personal, que también existe la estética personal, hostelería y turismo, justamente que son esos cursos, esos módulos que ha referido la congresista, parte del rubro de hostelería y turismo, y en establecimientos penitenciarios es muy conocida las actividades de panadería, de repostería, existen, es lo que tenemos al día de hoy en establecimientos penitenciarios. Industrias alimentarias, mecánica y motores, administración y comercio. Y en lo que se refiere a las planillas, en los más de 1.800 días que se le ha reconocido al señor Humala Tasso, porque esta ha sido una decisión administrativa de una dirección del penal, se puede identificar que él ha estado matriculado en los rubros de administración y comercio, artesanía y manualidades, computación informática y hostelería y turismo. Y me parece muy bien que se revise uno a uno cada planilla, por supuesto. Puede parecer ridículo, pero es la demanda que hoy día tiene el INPE y que existen profesionales que dan justamente esos cursos profesionales. Cada planilla, como va a poder ver la congresista, tiene la firma de un coordinador educativo, un responsable, que es un profesor, y el director del establecimiento penitenciario, y atiende a la demanda y a la malla curricular que nos hace llegar el Ministerio de Educación, porque los profesores son del Ministerio de Educación y también del Instituto Nacional Penitenciario. Pero el Instituto Nacional Penitenciario no inventa cursos, sino hace suyo estos módulos ocupacionales que hoy son las actividades que se encuentran en los 69 establecimientos penitenciarios del Perú. Agradecemos al doctor Omar Méndez. Si no hay más participaciones de los colegas congresistas. Quisiera, Sí, solamente, solamente brevemente, presidente, yo entiendo que esta decisión ha podido ser una decisión impopular, pero quiero recordar que justamente los funcionarios públicos nos debemos al principio de legalidad, ¿no? Es el ordenamiento legal lo que tenemos que respetar. Y es más, si se analiza con profundidad el reglamento del Código de Ejecución Penal, el director está obligado a aplicar este beneficio penitenciario. Y como hemos señalado y quisiera que lo revisen, acá solamente ha habido la aplicación de un ordenamiento legal vigente. Y si habría que haber algún cambio en los módulos ocupacionales, en los delitos, en precisar si este beneficio penitenciario, que hoy lo precisa el reglamento del Código de Ejecución Penal, tiene que estar a cargo ya no del INPE, sino de un juez, pues se tienen que modificar las normas. Porque es hoy día así como se aplica, y no lo digo yo, sino todos los directores de establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Eso es algo que se puede comprobar simplemente con citar a cualquier director del establecimiento penitenciario. Y me gustaría mucho de que se analice el sistema penitenciario. Yo sé que va a haber ocasión, no a la luz de una sola persona, sino a la luz de los 90.100 internos que hoy día existen en establecimientos penitenciarios. Y como sabemos, hay un hacinamiento crítico y complicado y sin duda podemos mejorar y modificar las normas o las actividades que se ofrecen a ellos por parte del Estado. Muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra al congresista Alex Paredes. Gracias, presidente. Con el saludo correspondiente al presidente del INPE y por su intermedio. Escuchaba sobre las tareas que había realizado
el ex miembro de la cárcel. Te hablaba de educación inicial, educación técnico-productiva por intermedio de la presidencia. Yo quiero solicitarle nos envíe la relación de todos los docentes sin excepción y si ellos están dentro de la 276 o están dentro de la ley de reforma magisterial porque ejercen docencia, o si usted puede respondernos ahora. Sí, tenemos profesionales del Ministerio de Educación, profesores, y también profesores, pero contratados por el Instituto Nacional Penitenciario. Y en cada una de las planillas congresista va a poder observar el profesor responsable, el coordinador educativo y el director del establecimiento penitenciario que dan fe de que esa persona realizó ese curso en esa modalidad educativa. Gracias, congresista. Por consiguiente, agradecemos la presentación. El congresista Muñante está pidiendo la palabra. Muy amable, presidente. Sí, justamente en la línea que nos comentaba el presidente o el jefe de INPE, justamente necesitamos revisar, ¿no es cierto?, la legislación, la regulación, la realidad. Si es que lo tiene esta información, por favor. Gracias. Sí, gracias, congresista. Le corremos traslado al doctor Omar Méndez. Sí, con relación a lo que dijo el congresista Salguana, no ha habido ninguna celeridad en este expediente. Este expediente es uno más como los 25.000 que hemos podido ver y por eso justamente hemos mostrado una línea de tiempo con las resoluciones directorales que hasta en 3 oportunidades le deniegan este beneficio penitenciario. Independientemente de quién haya sido director del establecimiento o presidente del INPE, este beneficio sí va a dar porque el delito lo permite, los delitos por los cuales ha sido condenado lo permiten, están habilitados bajo la redención del 7x1. Y ese es un tema exclusivamente normativo y que en todo caso habría que revisar o ver si tendría que modificarse, pero lo que queremos enfatizar es de que acá se ha cumplido con el ordenamiento legal como debe ser. Y eso lo ha hecho el director del establecimiento penal de Ancón 2, a la cual yo respaldo justamente por esta aplicación del reglamento del Código de Ejecución Penal y de su reglamento. Por otro lado, con relación a la pregunta del congresista Muñante, como señalé al inicio de mi presentación, el señor Humala Tazo no fue condenado por secuestro con subsecuente muerte, sino por secuestro en su modalidad básica y homicidio simple como otro delito. Y por lo tanto la exigencia de acuerdo al artículo 210 del reglamento del Código de Ejecución Penal condiciona que el delito de secuestro con subsecuente muerte, por supuesto que tiene que analizarse un informe psicológico y el pago íntegro de la reparación civil. Sin embargo, esos requisitos no han sido de aplicación a este caso concreto porque el señor Humala Tazo no ha sido sentenciado por secuestro con subsecuente muerte, que es la modalidad agravada. Y eso ha razonado así la resolución directoral del establecimiento penitenciario de Ancón 2. Colegas congresistas, bueno, le damos las gracias al doctor Omar Méndez por haber asistido y de considerarlo pertinente, puede abandonar la sala.